Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa A la Final Trompeta. Amados, sin lugar a dudas, los tiempos se hacen cada vez más notorios de que el regreso del Señor está más cerca que nunca. Lo que vemos hoy ocurrir parece algo surrealista. Hemos visto como desde anoche ha comenzado una adoración desmedida a un ídolo al cual algunos llaman Lázaro, desconociendo las escrituras ni quién fue realmente Lázaro, aquel que el Señor nombró en Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 19, mencionando o enseñando sobre las consecuencias de la avaricia, de despreciar la voluntad de Dios y cuál es el destino de aquellos que ponen la confianza en las riquezas. Y cómo Dios no mira a esto, sino que miró a este Lázaro, que era un mendigo, que en la opinión de los judíos, pues aparentemente estaba perdida su alma, mientras que los fariseos consideraban que la riqueza era una bendición de Dios, así que pensaban que si este varón rico, delante del cual se echaba Lázaro, o pretendiendo que algunas migajas de pan cayeran de su mesa, pues pensaban que este varón rico sin lugar a dudas estaría en el cielo. Jesús el Señor demuestra que nada de esto fue así, sino que por el contrario, este hombre rico y avaro, pues fue llevado al infierno, descendió al morir sin lugar a dudas al infierno, mientras que Lázaro estaba consolado en el seno de Abraham. Esto es lo que enseña Lucas capítulo 19. Sin embargo, resulta que se han hecho un ídolo de este Lázaro y pues han comenzado a adorarlo, y no solamente lo adoran, sino que le rinden promesas. Vemos personas arrastrándose por las calles, vemos personas supuestamente cumpliéndole promesas inauditas, inimaginables, y la adoración es desmedida. La idolatría rebasa todos los límites. Y esto no solamente lo vemos ocurrir en Cuba, sino también aquí, incluso en Miami. ¿Por qué? Porque algunas de las personas que han estado practicando este tipo de culto sincrético, que han venido de Cuba, por ejemplo, pues han importado ese tipo de adoración a los demonios, porque es lo que es, a esta nación. Permítame decirle algo. La verdad es que lo que está ocurriendo hoy tuvo un precedente antes en los días de Israel. Todos sabemos que Dios sacó a Israel con brazo fuerte y extendido de la tierra de Egipto, luego de 430 años de esclavitud, y que no fue Moisés quien introdujo al pueblo en la tierra prometida, sino que fue Josué, y que introdujo solamente a los varones que no nacieron en Egipto, sino que nacieron en el desierto de 20 años hacia abajo. Y vemos que los que salieron de Egipto, que tenían la promesa de Dios para entrar en esa tierra, la tierra que fluía leche y miel, no entraron por causa de la idolatría.
Resulta que durante 40 días Moisés fue a buscar la presencia del Señor y a traer las tablas de la piedra, la palabra de Dios escrita en tablas de piedra. Sin embargo, cuando regresó se encontró como el pueblo se había hecho un becerro de oro, precisamente con el oro que Dios había puesto el querer y el hacer en las egipcias para que se lo dieran a las mujeres israelitas cuando salieron de Egipto. Y de esa manera el pueblo se hizo una abominación, un ídolo abominable de oro, y decían que ese becerro de oro les guiaría a la tierra prometida más allá de Egipto. Vemos como hubo una gran mortandad como consecuencia de este tipo de práctica idolátrica. Dice la Biblia que el pueblo no solamente idolatró a este becerro de oro, sino también que se sentaron a jugar, a comer y a fornicar. Porque todos estos espíritus interactúan en conjunto. Sin embargo, aún Dios tuvo misericordia y Josué guió al pueblo más allá a la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero luego que murió Josué, el pueblo fue guiado por jueces y de cierta manera el pueblo estuvo perdiendo el contacto con Dios. Hasta que llegó Samuel, que fue el último de los jueces, y pidió entonces el pueblo un rey, y llegó Saúl, el cual hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero Dios tenía preparado un sustituto para él, y entonces este rey fue David. David gobernó al pueblo de Israel durante 40 años, y de sus lomos nació Salomón, al cual Dios dio sabiduría, prosperidad y fama. Todo lo que Salomón quiso, Dios se lo dio. Sin embargo, Salomón comenzó a desobedecer a Dios desde el principio, trayendo a la tierra de Israel las mujeres extranjeras. La primera de ellas fue la hija de Faraón, y muchas otras mujeres con las cuales hizo pacto, y el propio Salomón terminó permitiendo la idolatría o la adoración a los ídolos demoníacos en la tierra de Israel. ¿Por qué les traigo todo este recuento? Para que entiendan de lo que vamos a hablar. Porque las consecuencias de la idolatría son graves. Y si a esto se suma la hechicería, es mucho peor. Eso es lo que estamos viendo ocurrir. En este caso me refiero a este ídolo abominable que llaman Babalu Ayé, o en la religión sincrética africana. Tienen otros nombres en otros tipos de religiones, pero africanas también, pero el catolicismo lo llama Lázaro. Incluso hay una iglesia aquí en Miami, hipócritamente, sabiendo que esto no debía ser así, donde se permiten que estas personas que adoran a los ídolos africanos vayan allí a cumplir sus promesas, y todo aquello parece una mezcla de catolicismo con las prácticas de la hechicería. Pues bien, las consecuencias luego de la muerte de Salomón recayeron sobre su hijo Roboam. Resulta que Roboam hizo lo malo ante Dios desde sus inicios, porque siguió el consejo de los jóvenes en vez de los sabios. Por tanto, Dios tenía reservado ya a Jeroboam, el cual había sido un criado de Salomón y que había huido a Egipto, por cuanto Dios no quiso traerlo en los días de Salomón por causa de su siervo David. Y Dios le dio a Salomón 40 años de paz al reino de Israel. Por eso el nombre de Salomón significa pacífico. Ahora bien, todo el pecado y toda esta abominación y toda esta práctica idolátrica no quedaría sin respuesta de Dios. Y es por eso que Roboam agravó el yugo sobre el pueblo. Entonces el pueblo se volvió contra Roboam
y puso su vista en Jeroboam, aquel esclavo que había huido a Egipto y al cual Dios le había reservado ya 10 tribus de Israel. Y efectivamente se partió el reino en el reino del norte, que ese era el reino de Israel, que eran las 10 tribus de Israel. Y entonces Dios les dejó lámpara a David, esto es a su nieto Roboam, el cual gobernó sobre Judá y Benjamín. Sin embargo, este Jeroboam, a pesar de que Dios le había entregado las 10 tribus, hizo lo malo ante los ojos de Dios. De tal manera que estableció becerros en Samaria, estableció becerros en Efraín, en los lugares altos, y estableció falsos sacerdotes que le ofrecían libaciones a los demonios. Y así el pueblo se fue detrás de Jeroboam, porque no buscó el rostro de Dios, sino que decidió seguir al hombre. Este Jeroboam recibió también su paga. Pero, mientras tanto, el pueblo de Israel no se arrepentía. Y ahora estoy hablando del reino del norte. Luego entraremos en el reino del sur. Así que en el momento exacto, Dios tenía listo para traer a un rey asirio extremadamente cruel para llevarse cautivo a Israel de su tierra y para que dejase de existir en la tierra de Israel. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está allí en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, y vamos a leer a partir del verso 16, porque había comenzado a reinar Oseas, rey de Israel, el cual era hijo de Ela. Y dice allí en el verso 16 que dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. O sea, Baal es figura del amo de Satanás. Fíjense bien en este detalle: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones. Esto es lo que hacen los hechiceros, las personas que consultan a babalaos, que consultan a santeros, madrinas, padrinos, que consultan al palero. Eso es lo que hacen. Son adivinos y agoreros. Y dice, y se entregaron a hacer lo malo delante del único Dios verdadero, cuyo nombre es Yahweh. ¿Y qué hicieron? Le provocaron a ira. Y hablamos de Israel, el pueblo que desciende de Abraham y de Isaac y de Jacob. Pero Jacob es Israel. Cuando peleó con el ángel en Peniel, Dios le cambió el nombre por Israel. Así que vemos que Yahweh se airó en gran manera, dice ahí en el verso 18, contra Israel. ¿Usted se imagina que la ira de Dios esté contra usted? ¿Y cómo se traduce la ira de Dios? Dice allí en el verso 24, para ir acortando, que trajo al rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Serbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron a sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando ellos comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos tampoco a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban. Amados, esto ocurrió con el reino del norte. Ellos se perdieron en el reino de Asiria. Vino el rey de Asiria, extremadamente poderoso. Los asirios asesinaban a las personas, los empalaban y los dejaban allí. Y hacían los actos más atroces con las personas que vencían.
Y hacían esto. Tomaban a los vencidos y los sacaban, los desarraigaban de su tierra y los llevaban a las tierras que ellos habían conquistado de otras naciones para hacerles perder su identidad, para que no pudieran rebelarse, y los convertían en esclavos. No es que los llevaban allí simplemente para que estuvieran un cambio de ciudad, no, simplemente era convertido en esclavo en las más duras tareas, en la esclavitud y debajo del látigo. Pero note que incluso las personas que el rey de Asiria o las naciones que había vencido había traído a estas personas, pues él venció a Babilonia también, luego Babilonia conquista Asiria, pero en este momento todavía eso no había ocurrido. Así que trae incluso babilonios, entre otros, como les mencioné, y estos entonces también continúan con la idolatría en la tierra, de la cual las 10 tribus del reino del norte fueron desarraigadas, y por ende entonces Dios les envía leones que los destrozan. ¿Por qué? Porque también pasaron sus hijos por fuego. Porque también se volvieron a los demonios. ¿Qué era pasar sus hijos por fuego? Ofrecérselos a Moloch, ofrecérselo a Balán, a Balán. Eso era una de las prácticas que ocurría en Moab, principalmente. Pero los israelitas también llegaron a hacerlo. Le pasaban a sus hijos por fuego y se los ofrendaban a los demonios, pensando que se los ofrendaban a sus dioses. ¿Cómo se traduce eso hoy? Hay niños que están recibiendo todos estos cultos diabólicos, están siendo consagrados a los demonios en ceremonias, en prácticas, los consagran a los demonios, los consagran a sus ídolos. Eso es pasar a su hijo por fuego, es entregárselo a los demonios. Así se traduce hoy en día. Cuando usted hace un pacto o un tratado, como llaman ellos, con los demonios y se lo entrega, usted le entrega a su hijo a ellos, usted los está pasando por fuego. Y como usted ve, la ira no solamente vino sobre los individuos en particular que cometían estos actos abominables, sino además vino contra las familias en sí. Las familias de las personas que tenían este tipo de prácticas, y incluso contra la propia nación, porque ellos habían contaminado la nación. Ahora, si le queda duda sobre eso, pues usted dirá, bueno, ¿y qué pasó con el reino del sur? Porque ya hablamos que Roboán, el nieto de David, el hijo de Salomón, quedó a cargo, quedó reinando sobre las tribus de Judá y de Benjamín. ¿Qué ocurrió? Bueno, vamos allí a Jeremías capítulo 32 y luego vamos a traer esto al contexto del tema que nos atrae. Si vamos allí a Jeremías capítulo 32, vamos a leer ahí a partir del verso 33. Voy a hacerles una breve introducción. Resulta que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había venido contra Judá, el reino del sur, contra Jerusalén, y se habían rendido los judíos. Y es el momento en que entonces Daniel, Sadrach, Mesach y estos jóvenes fueron llevados a Babilonia. El rey les impuso duros tributos, pero los sometió, obviamente todavía colocó a un rey judío para que gobernara la nación bajo la autoridad de Nabucodonosor, y le impuso muy fuertes tributos. Es decir, mucho de lo que producían los israelitas no era para ellos, no era para el rey, era para el rey Nabucodonosor, para las riquezas personales de él, para las guerras que constantemente mantenía. Y así es como Dios hizo con esta nación, porque se habían vuelto a los ídolos y habían dejado a Dios, y también cometían este tipo de prácticas. Por ejemplo, todavía a pesar de la misericordia de Dios, Dios estableció a un rey llamado Sedequías.
Y fue en su 10º año cuando Dios entonces trajo nuevamente a Nabucodonosor, porque Sedequías dejó de darle el tributo a Nabucodonosor, lo cual Dios había impuesto, porque esto venía de parte de Dios, y Sedequías trató de cobijarse en Egipto. Así que entonces el ejército del rey de Babilonia sitió totalmente la ciudad. De los muros de Jerusalén no salía nadie, pero tampoco entraba nada. No había provisión alguna que entrara en las murallas dentro de Jerusalén. Y así estuvo sitiada la ciudad hasta que cayó. Entonces, pues, Jeremías profetizaba a Sedequías que se arrepintiera, que aceptara el yugo del rey de Babilonia, porque esto venía de la mano de Dios, pues castigaba la idolatría absoluta de Sedequías, que era quien estaba al frente del reino de Judá, del sur, que en este caso era Jerusalén y Benjamín. Así que entonces hay una ceremonia interesante aquí. Vino Anamael, hijo del tío de Jeremías, y pues le vende una heredad en medio del sitio de la ciudad. Esto el pueblo no lo entendió. Y el rey Sedequías mucho menos. Él estaba preso. Sin embargo, Dios estaba diciendo con esto que todavía en Jerusalén se harían negocios. Todavía las heredades se venderían, a pesar de que la ciudad iba a ser destruida totalmente. Pues este era el fin que le esperaba a Jerusalén. Porque hubo tal hambruna que incluso los israelitas, los judíos llegaron, en este caso el reino del sur, Judá, llegaron a comerse los cadáveres. ¿Por qué? Por su idolatría, por la práctica de la hechicería y por pasar a sus hijos por fuego. Vamos a leer ahí lo que dice el profeta Jeremías allí en el capítulo 32 y a partir del verso 33. Dice Dios allí: me volvieron la cerviz y no el rostro. Quiere decir, le dieron la espalda a Dios. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Tal vez usted está escuchando ahora la palabra de Dios y está entendiendo que hay una advertencia de parte de Dios que este tipo de prácticas es abominable al Eterno. Que Él es el único Dios verdadero y no existe otro Dios. Que los dioses que usted cree no existen, son ficticios. Y en realidad, a quien usted sirve, si usted cree que este tipo de prácticas y de sincretismo es a los demonios. Por eso dice: antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé. El valle de Hinón es comparable a la ajena de fuego. Imagínese usted, allí se calcinaban los metales. Y allí estaban haciendo sacrificios de niños, pasando por el fuego a los niños y entregándoselo a Moloc, a un ídolo ajeno de la tierra de Moab. Porque los israelitas bien habían aprendido la idolatría de Moloc, de los moabitas. Como muchos hoy han aprendido la idolatría de aquellos que han venido de África, una nación que que tiene todo tipo de recursos, tiene oro, tiene petróleo, tiene minerales, tiene una fauna abundante, pero sin embargo, ahí hay grandes hambrunas. Todavía las fieras vienen y arrebatan a los seres humanos de las aldeas y se los comen vivos. Pero allí hay una gran práctica de la hechicería.
Y de allí llegaron los esclavos que los españoles trajeron a América cuando exterminaron a los indios o cuando los indios ya no podían dar abasto. En el caso de los países donde los indios no fueron exterminados, o los nativos de aquellas naciones, me estoy hablando de América, y entonces estos africanos importaron sus rituales, su adoración a los demonios, su hechicería, y la trajeron a las naciones, y las naciones bien aprendieron pronto y se incorporaron a este tipo de prácticas. Esto es lo mismo que estaban haciendo los israelitas. Así que entonces, si usted lee dice claramente allí, y con todo ahora, así dice Yahweh, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en manos de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. Yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor. ¿Entienden ustedes las consecuencias de la idolatría, de la práctica de la hechicería? 70 años estuvo cautivo el reino de Judá en Babilonia. Esta fue la profecía de Jeremías. Pero ahora, todavía a pesar de eso, Yahweh prometía que los traería de ahí al cabo de 70 años y los establecería en su tierra. Ahora, ¿qué está pasando? Esta práctica, aunque ocurre en otros lugares, pero está muy arraigada en Cuba. ¿Qué está pasando en Cuba? Cuba es una nación que ha sido esclavizada por una mafia criminal, asesina, genocida, que no tiene el menor escrúpulo en asesinar, en matar, en robar y además en esclavizar. Ahora, el 1 de enero, que está por llegar, apenas estamos a unos días, se va a cumplir 66 años desde que esa dictadura, esos criminales, esos asesinos tomaron el poder por las armas. Como mismo Nabucodonosor destruyó a Jerusalén, destruyó el templo, y allí no había quien habitase, se quedaron la gente muy pobres. De esa misma manera, Cuba parece haber pasado por la misma destrucción al cabo de 66 años. Las casas, muchas de la época colonial, apenas llueve, se derrumban. La isla vive en penurias. Las centrales eléctricas que debían producir la electricidad necesaria para que las casas reciban el suministro eléctrico ya no funcionan. Ya no solamente se trata de que no hay petróleo, se trata de que ya las centrales eléctricas de Cuba no pueden producir la electricidad que el pueblo necesita, y mucho menos los negocios, negocios del gobierno, porque los negocios que tienen el cubano son muy limitados. Incluso hemos sabido que el flujo de turismo ha disminuido mucho porque hay hoteles, lugares turísticos sin luz. Cada día es peor lo que se vive en Cuba. El valor del peso cubano se ha desmoronado de tal manera que yo creo que no hay moneda en el mundo que sea comparable con la degradación de esa moneda. Los cubanos sobreviven por la remesa de las personas que tienen aquí en Miami. Hay gente que no tienen a nadie aquí en Miami y se están virtualmente muriendo de hambre. Hay gente que está muriendo en las cárceles de inanición, pero vemos gente arrastrándose por las calles.
a darle la gloria a un ídolo que no ha sido capaz de librarle durante 66 años. Y no se arrepienten. Son como los israelitas, duros de cerviz. Le dan la espalda a Dios, al Dios Todopoderoso, que tiene en su mano la habilidad de librarles de esa dictadura criminal, la habilidad de sanar su tierra, la habilidad de traer a los hijos de regreso y de hacer de Cuba una nación. Pero ¿cómo haría Dios de Cuba una nación para que sigan adorando a los demonios? Sería simplemente un cambio de régimen, pero la maldad posiblemente que hasta hoy, de cierta forma, pues está algo contenida con un gobierno digamos un poco más liberal, creo que se aumentaría. Porque no se puede esperar bendición de Dios cuando se practica la hechicería, cuando se prasa a los hijos por fuego, cuando se pone en oculto un ídolo y se le pide, cuando se coloca una piedra detrás de una puerta y se dice que esa piedra es quien abre el camino. ¿Y por qué no lo ha abierto durante 66 años? Cuando se pide a un pedazo, a una cazuela llena de clavos, de piedras. Y creen que ahí está la respuesta. Cuando los demonios le hablan y creen que es Dios. Amados, lo que está pasando en Cuba no se trata de que haya un gobierno al cual no se ha podido cambiar durante 66 años. Es simplemente que el pueblo cubano vive en penumbras, pero en su corazón, porque ha puesto su confianza en los ídolos abominables que no pueden librarles ni les van a librar jamás. No solamente tienen este ídolo que hoy penosamente se ve a las personas caminando de rodillas, sangrando de las rodillas, golpeándose, como si Dios se complaciera en el castigo físico. Esto más bien era parte del culto a Acera. Eso hacían los sacerdotes de Baal y de Acera, se golpeaban hasta salir la sangre, pensando que de esa manera atraerían el favor de su Dios, de sus demonios, pues eran los demonios a quienes servían. Hay una serie de maldiciones que se han establecido sobre Cuba. La sarna, la sequía, la hambruna, las enfermedades, la locura, la adicción a la bebida desmedida, la borrachera, incluso las drogas, la cárcel, el exilio, no es más que las consecuencias de darle la espalda a Dios. Esto que están haciendo ahora mismo aumenta ira a la ira que ya ha sido acumulada delante de Dios. Miren, Dios trasladó a los judíos 70 años a la esclavitud en Babilonia. Los judíos lloraban por regresar a su tierra. Ellos no se fueron de Judá pensando regresar simplemente porque que quisieron emigrar. No, fueron llevados como esclavos a Babilonia. Así como los del reino del sur fueron llevados como esclavos por todas las naciones que había conquistado los reyes de Asiria, y nunca más regresaron a su tierra. Es por eso que cuando el Señor regresó a Samaria, encontró personas que no eran israelitas.
¿Por qué? Porque establecieron estos ídolos abominables, estos becerros de oros que estableció Jeroboam y que todavía ellos siguieron adorando. Incluso la serpiente Nehustán, que Moisés había erigido en el desierto, cuando las serpientes ardientes mordían a los israelitas por causa de su maldad, de su idolatría, de su rebeldía contra Dios. Esa serpiente, esa imagen de una serpiente llamada Nehustán, a la cual miraban los israelitas y cuando eran mordidos por la serpiente sanaban, que es una figura de lo que es el Señor cuando fue alzado en la cruz. Bueno, pues después esa serpiente de bronce fue adorada en la tierra de Israel y tuvo que ser destruida. Miren qué clase de idolatría más grande. Hoy nos parece inaudito, pero lo que estamos viendo hoy, y aunque estamos hablando del caso de este ídolo abominable, al cual llaman Babaloa en la religión africana, y al cual llaman San Lázaro, pues allí en Lucas capítulo 16, ahí está. No tiene nada que ver con este de los perros. Vamos a empezar que los perros lo que hacían era atormentar a Lázaro, según enseña esto que narró el Señor. Porque Lázaro estaba lleno de llagas sanguinolentas, y los perros al pasar su lengua, la lengua del perro es rasposa, más bien aumentaban el sufrimiento de Lázaro. No eran amigos de Lázaro, como lo hacen pasar. Ni Lázaro andaba en muletas. Eso es mentira. Lea la Biblia. Lucas capítulo 16. Ahí está. Así de simple. No hay tal. Pero además hasta llaman patrona a un ídolo que ha sido incapaz también de librarle por 66 años, hermanos. Y cuando llamo hermano me refiero a aquellos que conocen la palabra de Dios. Entienda esto. Pero para usted que no la conoce, tiene que entender que ese ídolo, ese y todos los demás que usted sirve, no solamente no es capaz de librarle de la maldición en la cual vive el pueblo de Cuba, no es capaz de proveerle la luz necesaria, no es capaz de proveerle el alimento y la seguridad, porque hay algunos que tienen hasta negocio, pero están propensos que en cualquier momento lo pierdan, porque es una dictadura que no tiene paz con nadie, que no respeta nada, y que la prosperidad que puede tener hoy, aparente prosperidad, mañana ya no la tiene y se lo quitan todo. Y todavía no se capta el mensaje. Hay una sola forma de cambiar todo esto, de ponerle fin a la maldición. Arrepiéntanse en su corazón. No siga adorando a estos demonios, porque cada vez que lo hace, acumula más ira y todavía tendrá más cosecha que recoger. Si usted siembra calabaza, no espere recoger aguacate. No es posible. Usted sembró calabaza, una semilla de calabaza. No va a recoger aguacate. Pues si usted ofende a Dios de esta manera, pues esto es lo que está haciendo. Cuando usted se va en oculto y adora a todos esos demonios, e incluso enseña a sus hijos a hacerlo, ¿qué cree ustedes que van a hacer ellos después? Sino adorar también a esos demonios. Y no solamente contaminan la tierra de Cuba al llegar aquí o a cualquier nación donde llegan, porque han sido dispersados por toda la faz de la tierra, el pueblo de Cuba, como consecuencia de la idolatría, que es la principal causa de la maldición que se ve hoy en Cuba. Hay una sola manera de terminar con eso: arrepentirse
ponerle fin a la hechicería. ¿Usted cree que cuando hacen oculto esas prácticas de hechicería, eso que llama usted vos, usted cree que Dios no lo ve? Dios ve y escucha todo lo que usted dice y hace. Es más, incluso Él lee lo que usted piensa. Él lo puede escuchar perfectamente porque Él es Dios todopoderoso. Es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente, está en todas partes a la vez. Y Él no puede ser burlado. Es más, la Biblia dice que la simiente de la mujer, que es Cristo, le pisa la cabeza a Satanás. Y Satanás es realmente a quien usted sirve. Tal vez pensará que le estoy ofendiendo. No le estoy ofendiendo. Le estoy hablando la verdad. Y le estoy hablando la verdad a ver si Dios permite que usted se arrepienta. Porque si usted se arrepiente de corazón y le pide perdón a Dios y le duele en su corazón como usted está ofendido a Dios, tal vez por desconocimiento, o incluso lo ha hecho a sabiendas, pero hoy Dios le está hablando a su corazón, entonces simplemente termine con esos ídolos. Sáquenlos de su casa. Así de sencillo. Termine con esa maldición que está destruyendo su vida, que está destruyendo a su familia y que está destruyendo a su nación. Y no crea que solamente en Cuba. Y le hablo a los cubanos porque es el día tan terrible en que se adora a este ídolo tan abominable que tanto daño ha hecho al pueblo de Cuba y que tantos adoran. Amados, durante tantos años le han engañado haciéndole creer que si usted cumple las promesas a este ídolo, Él le va a conceder lo que usted le pide. O al revés, si usted le pide, usted tiene que conceder la promesa. Entonces, es algo realmente que no tiene sentido de ningún tipo. Déjeme decirle algo. Satanás no es fiel a nadie. Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Él no le ama a usted. Él le aborrece, simplemente le usa para su adoración, porque Él requiere la adoración que solo a Dios pertenece. Y cuando usted adora a esos demonios, en realidad a quien está adorando es al diablo, a Satanás. ¿Recuerda cuando el Señor fue tentado? Pidió ser adorado. Eso es lo que Él desea. Y le engaña a través de todas estas prácticas. Y tristemente, hay tantas personas engañadas que no solamente han estado bajo maldición en Cuba, sino que ahora aquí continúan bajo la misma maldición. Mi propósito no es ofenderle, lejos usted de mí eso. Mi propósito es alertarle para que se arrepienta. Porque si usted se arrepiente, entonces Dios va a poner fin a esa maldición que está sobre su vida, sobre su familia, sobre su nación. Pues aún ya esta nación y otros países a donde desafortunadamente han llegado algunos de mis coterráneos están recibiendo el impacto de ese tipo de práctica de idolatría y hechicería que acarrea destrucción y muerte. Eso sin contarle que si usted muere hoy en la condición en que se encuentra, adorando a los demonios, no crea que cuando cierre los ojos todo terminó. Su alma va a abandonar su cuerpo y va a descender a toda velocidad allí al lugar donde usted cree o donde usted leyó que estaba el hombre rico, porque Lázaro no estaba allí.
Lucas capítulo 16, verso 19, dice que el rico estaba en el infierno y que estaba atormentado en una llama. Y dice también que se acordaba de su familia y que no quería que su familia fuese como él a ese lugar porque es eterno. Mientras que Lázaro estaba en el seno de Abraham, llamado el paraíso, consolado, a pesar de ser un mendigo. Lázaro nunca permitió que nadie le adorara, ni se hubiera imaginado jamás que sería adorado, idolatrado y convertido en un ídolo abominable. A ese lugar a donde fue el rico, irá usted si muere en esta condición, al infierno. Pero no será su lugar eterno, aunque sí es una condición eterna de separación de Dios, como dije anteriormente, a eso me referí. No obstante, usted va a volver a recibir un cuerpo y va a comparecer ante Dios, ante el gran trono blanco. Allí va a ser juzgado y van a ser abiertos los libros y todas las cosas que usted ha hecho van a estar escritas allí. Y como su nombre no va a ser escrito, no va a ser hallado escrito en el libro de la vida, porque usted despreció a Dios, amó a los demonios, amó la práctica de la hechicería y despreció el servir y hacer la voluntad del Dios en el cual está su vida, pues simplemente usted irá a un lugar peor llamado la Jena de fuego, comparable al valle de Leinón, donde sacrificaban, donde quemaban a los niños y se los pasaban por fuego y se los ofrecían a Moloch. En este caso, usted va a ser echado allí, cuerpo, alma y espíritu, separado de Dios por toda la eternidad. Allí es donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es una condición terrible, porque además no estarán solos. Allí estarán Satanás, los demonios, el anticristo y el falso profeta. Tal vez no conozca, pero la Biblia lo describe. Será un lugar horrible donde usted no quiere estar, le garantizo. Así que, sinceramente, le exhorto a arrepentirse, a escuchar la voz de Dios, el cual desea que usted se arrepienta y que venga al conocimiento de su palabra. Así que si me escucha y quizás Dios ha tocado su corazón y le ha hecho comprender que usted no es más poderoso que Él, ni que los ídolos que usted sirve tampoco, ni siquiera lo son. Ellos tiemblan y temen delante de Dios, pues son demonios. Le pidieron al Señor cuando estaban allí, habitando dentro de un gadareno, que había una legión de demonios habitando en él. Habían cerca de 5,000, pues una legión romana era de 5 a 6,000 hombres, pues que le permitieran entrar en otros cuerpos, en un cuerpo de cerdos, pues desean siempre habitar en alguien para usar sus miembros. ¿Y sabes qué? Lo que hicieron fue asesinar a los cerdos, los hicieron despeñarse, caer por un abismo y matar. Así como estaban matando al endemoniado, a aquel hombre gadareno que fue libre, pues el Señor le liberó. Así que la manera de hacer libre a Cuba no es como usted cree, como usted piensa. Tal vez hay muchas personas que tienen la idea de liberar a Cuba de diversas maneras. La manera de liberar a Cuba es que el pueblo se humille ante Él, que el pueblo reconozca su pecado y lo llore, y clame, y se humille, y se arrepienta. Y entonces Dios desde su santuario escuchará y pondrá fin a esa maldición que está sobre Cuba. ¿Y sabe qué? Está puesta allí para que el pueblo se arrepienta. Está permitida porque realmente el pueblo, lejos de amar a su Dios, al único Dios verdadero, en realidad ama a sus ídolos, ama sus religiones, ama cualquier cosa, menos lo que sea la voluntad del Dios eterno, repito, en el cual está tu vida,
La vida de sus hijos, la vida de su familia está en sus manos. Y usted no le da la gloria. Así que si se escucha hoy la voz del Señor, no le sea rebelde, sino más bien póngase ahí en su lugar. Tome un lugar aparte donde nadie le vea ni le escuche. Póngase de rodillas, pues Él merece la gloria, la honra, la alabanza y el reconocimiento. Solo Él la merece, no los demonios, no esos ídolos abominables. No hay que vestirse de blanco, ni ponerse collares amarillos y verdes, ni rojos, ni negros, ni de ningún tipo. Él no requiere nada de eso. Él solo requiere que usted se arrepienta y requiere que usted tenga un corazón contrito y humillado. Póngase allí de rodillas y dígale: Señor, confieso que he pecado contra el cielo y contra ti, y que he hecho lo malo delante de ti, que he estado sirviendo a los demonios, Señor, sea por ignorancia o con conocimiento, pero hoy quiero arrepentirme de todo mi pecado y mi maldad. Te ruego que me perdones, Señor, por tu gran misericordia, por la sangre que descansa en la cruz, Señor, por esa sangre que derramó el Señor en la cruz del Calvario por mí, Señor. Esa sangre, Señor, me limpie de todo pecado y de contaminación. Yo renuncio a todo ídolo, renuncio a todos esos demonios para servirte a ti, al único Dios verdadero, Señor. Así que confieso con mi boca que Yeshua, oh Jesús, es el Señor. Y yo creo que realmente resucitó, que Dios lo levantó de los muertos. Así que hoy te pido que vengas a mi corazón y que me llenes de tu presencia y que me des tu Santo Espíritu, Señor. Ya todo pídaselo en el nombre de Yeshua. Si usted oró conmigo de esa manera, o simplemente póngase allí, hable con el Señor, confiese sus pecados, dele la gloria. No se justifique, porque ante Dios no hay justificación. Simplemente reconozca que ha pecado. Invoque la sangre del Señor, porque tiene poder para limpiarle y para perdonarle. Y pídale a Dios con anhelo. Escriba su nombre en el libro de la vida, para que cuando usted cierre los ojos un día, no solamente en esta vida, tenga el favor y el cuidado de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, sino además la garantía de que si le toca partir, hay una promesa de Dios, que Él le cuidará aún más allá de la muerte, que enviará a sus ángeles que le guiarán a las moradas celestiales, a las mansiones celestiales, las cuales Él tiene preparadas para usted y para mí, y para todos los que le amamos, pero que no permaneceremos en el cielo como espíritus, sino que regresaremos a esta tierra y reinaremos sobre ella con el Señor. Pues nosotros seremos reyes y sacerdotes, está allí en Apocalipsis capítulo 1. Viviremos y reinaremos con Él. Obviamente Él será el rey de toda la tierra por 1000 años. La condición de los animales será cambiada. Será una época de paz, donde Satanás y los demonios estarán atados y nos gozaremos allí en la presencia del Dios Todopoderoso. Y luego el Señor nos ha preparado cosas que ojos jamás ha visto, ni subió jamás a corazón de hombre. Así que escuche este mensaje, no ignore esta advertencia. Porque si lo hace, ya tiene responsabilidad y sabe exactamente lo que está haciendo, si es que no lo sabía. Pero si usted se ha arrepentido y lo ha confesado, créanme que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarle, para que sus pecados sean echados en el fondo del mar y ya Dios nunca más se acuerde de eso. Aunque sean tan rojos como el carmesí, Dios los limpiará más que la blanca lana. Y ya nunca más se acordará de ellos y le llamará hijo. Y tiene reservado para usted lo que ni siquiera se imagina, ni jamás podrá imaginarse. Incluso usted le verá a Él tal y como Él es. Estaremos con Él para siempre. Así que, hermanos, les agradecemos por este tiempo. Y usted, si me ha escuchado, es también bienvenido a la familia de Dios y se ha arrepentido. Y espero que también
lo hable a su familia y que sepa que no hay condenación, sino una exhortación para que se arrepienta. La condenación es si usted desprecia la buena voluntad de Dios, pero si se ha arrepentido, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, si realmente le ha creído y se ha comprometido con Él, como nosotros hemos hecho. Así que la paz del Señor sea con cada uno, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y les termino como dijo el Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial le ha placido daros el reino. Amén. Todas estas cosas ha prometido el Señor para nosotros. La paz del Señor sea con todos. Dios les bendiga. Amén y amén.